compañero. ¿Pueden ver, no, mi pantalla? Sí, se puede ver. Ok. Vamos a seguir ahora detallando ya lo que es el diseño en planta. Vamos a ver los parámetros que se utilizan, ¿no? Los elementos. Vamos a ver cómo lo calculamos, un repaso de la anterior clase y cómo podemos aplicarlo al programa. Le voy a dar grabar a esto, a ver. Por favor, la próxima clase vamos a tratar de empezar más temprano, ¿ya? Así terminamos también más temprano y nos dedicamos a las otras materias. Entonces, están viendo el civil, ¿no? Voy a ver enseguida cuál era el archivo con el que estábamos trabajando. Creo que era este. Creo que era este, ¿no? Solo como consejo, cuando estén trabajando así en el civil y tengan, por ejemplo, archivos así abiertos, ciérrenlos, se van a ahorrar recursos en la máquina. Van a trabajar de una mejor manera. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un repaso de todo lo que habíamos hecho hasta ahora. ¿Qué es lo que habíamos hecho? Tenemos la superficie, ¿no? La superficie la podíamos ver en el Google Earth. Luego del Google podíamos fijarnos puntos, ¿no? Para elegir las alternativas que nosotros veamos conveniente. Teníamos que trazar 3 alternativas como mínimo, ¿no? Y sacar un pequeño perfil de cada una de las alternativas y mostrar cuál es el comportamiento, ¿no? Y después había que quedarse con una sola alternativa, ¿no? Y empezar a desarrollar esa. Entonces, con la alternativa que se queden, nosotros teníamos que ir haciendo un trazado, ¿no? Que más se asemeje al comportamiento del terreno. Y este trazado de acá tendría que cumplir más o menos con las pendientes máximas que nosotros debemos tener en cuenta, que era el 8%, ¿no? Entonces, habíamos hecho también el trazado, habíamos adoptado la velocidad de proyecto. Si tienen alguna pregunta, una curiosidad o un comentario, lo escriben por el chat o me lo hacen saber. Entonces, así, ¿no? Habíamos hecho el trazado a lo largo del punto inicial y del punto final. También habíamos registrado, ¿no? Las coordenadas de ese punto inicial y de ese punto final. Después habíamos adoptado una velocidad de proyecto de acuerdo al comportamiento que tenemos en el terreno, que si es plano, si es o llano, perdón, y si es ondulado, si es montañoso, si es escarpado. Y de acuerdo a ello tendríamos que adoptar los radios mínimos, ¿no? De acuerdo a la velocidad de proyecto. Entonces, de acuerdo a la velocidad de proyecto, entonces colocamos los radios mínimos. Vimos también que no siempre cuando adoptamos una velocidad de proyecto corresponden a los radios mínimos por las características que tiene el terreno. Entonces, en ese caso, por seguridad, lo que habíamos hecho era reducir el radio para que entre aquí, por ejemplo. Ahora vamos a ver cuánto le pusimos. Creo que le pusimos a todo, no me acuerdo, la verdad creo que era 80, ¿no? A ver, un ratingo esto acá. Creo que era 80. O 50. Ahí está, 50. Y esto correspondería a una velocidad
de, creo que era de 40 kilómetros por hora, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Aquí está, era de tipo camino, ¿no? Y aquí está los 50 kilómetros por hora, perdón, 40 kilómetros por hora y correspondería a un radio mínimo de 50 metros y un coeficiente de fricción transversal de 0.198 y un peralte máximo con el que empezaríamos de 7%, ¿no? Y entonces, eso era lo que habíamos adoptado acá, ¿no? Y fíjense que ya acá entra la curva, ¿no? Bien, después, ¿qué más habíamos hecho? Ese fue el radio que nosotros le pusimos a todas las curvas, porque es de ahí donde vamos a empezar, ¿no? Y creo que eso era todo lo que habíamos hecho hasta ahora. Algo que me olvidé comentarle, que les hice a grandes rasgos, es la parte de que si ustedes investigan, por ejemplo, acerca de los trazados, que es un tema bastante amplio, van a pillar información, por ejemplo, de la metodología de trazado con el método de la gradiente. ¿Ya? Este método, por ejemplo, línea gradiente se llama. Y acá les he hecho una pequeña ilustración acerca de qué se trata eso, o sea, en qué consiste. ¿Ya? Si ustedes bien recuerdan, en una clase, no me acuerdo si fue la primera, yo me tracé círculo, no dimos una distancia tanto y empezamos a marcar círculo, ¿no ves? Así, después, ¿dónde se fue el círculo? Ah, ¿no? Y entonces había que ver dónde intersectaba para más o menos poder ir orientando el trazado, ¿no? Entonces, eso funciona de esta forma. Les voy a mostrar acá. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos las curvas de nivel, estas curvas de nivel nos dan distancias verticales en realidad, porque cuando nosotros hablamos de distancias verticales, en las curvas de nivel nos estamos refiriendo a las distancias que hay entre curva y curva, ¿no? Eh, Sabemos que, por ejemplo, una curva principal está a cada 5 curvas secundarias, y esta curva secundaria en el civil la tomamos solamente como curva. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta línea gradiente aquí? Tenemos que considerar, mi pizarra gráfica no la he habilitado, ahora sí. Ya, estamos en la presentación, ¿no? Acá. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí nosotros? Tenemos que ver cuál es esa distancia, porque cuando estamos hablando de una curva y otra curva de nivel, en realidad se comporta así, ¿no? Entonces, desde esta curva a esta curva, obviamente va a haber una cierta distancia vertical, que es la que les comentaba hace un momento, y también vamos a tener una distancia horizontal, que esta casi no se la considera. Fíjense ustedes que aquí tenemos un esquema, un plano, que dice vista en planta, y entonces esa distancia horizontal puede cambiar, pues no ve, fíjense que si esta curva está a cada 5 metros, entonces esta distancia es distinta de esta otra, de esta otra, distinta de esta otra, fíjense que aquí también es muy distinto. Entonces esta distancia puede variar de acuerdo a la curva de nivel, al intervalo, o de acuerdo al comportamiento que tiene el terreno. Entonces, ¿qué es lo que hace este método en realidad? Como esta curva con esta curva tiene una distancia horizontal y tiene una distancia vertical, entonces si trazamos una línea entre curva y curva, entonces vamos a obtener nosotros la pendiente. Entonces esa pendiente puede variar, pues, ¿no? De acuerdo de aquí a acá, por ejemplo, porque estamos variando la distancia horizontal.
Entonces, lo que hace el método es simple. Es, por ejemplo, ¿qué tal si yo a esa pendiente le coloco la pendiente máxima que yo voy a utilizar? O sea, el 8%. Y configuro las curvas de nivel que estén separadas cada 10 metros. Entonces, ¿cuál sería la distancia? La distancia que yo voy a utilizar. Entonces, si hacemos unos pequeños cálculos por acá. A ver, hállame esta distancia, a ver cuánto es. ¿Cuánto es? ¿Alguien ya lo halló? Es la distancia que no conocemos, ¿no? Entonces, por relación podríamos decir que esta D sobre 10, entonces lo vamos a pasar a multiplicar aquí, ¿no? Y lo igualamos a este 100, esto es por si acaso, 100 sobre 8. ¿Cuánto sería esto? ¿Cuánto sería? 125, ¿no? 125. Entonces D sería igual a 125 metros. Entonces, ya tenemos cuánto es que vale esta distancia para una pendiente igual del 8%. Entonces, vamos a guardarnos ese numerito, ese 125, porque después lo que sigue es hacer el trazado en planta. Fíjense que ahí nosotros tenemos las curvas de niveles, por ejemplo, aquí, ¿no? Y entonces vamos a tomar una curva de nivel de referencia, obviamente donde sea el punto inicial, y vamos a trazar una circunferencia de un radio igual a D, o sea, a 125, ¿no ve? Y entonces, a lo largo de todo este radio, la pendiente va a ser la misma, 8%, 8%, 8%, 8%, ¿no ve? Ahora, donde intersecte, por ejemplo, a esta otra curva de nivel, entonces ahí tendríamos que dibujar otra circunferencia para poder seguir la misma pendiente, ¿no? Entonces, de aquí hasta aquí habría un 8%, ¿no? Entonces, si trazamos otra circunferencia en ese punto, vamos a tener otro radio, así como le digo, otra zona, en donde se va a comportar el 8%. Entonces, fíjense que ya podemos ir haciendo el trazado de acá y podríamos utilizar también la misma curva de nivel aquí, porque la pendiente ahí va a ser 0, ¿no? Fíjense, 0, pero si se mueve a todo estos lados, también va a ser 0, ¿no? Porque no estamos incrementando el valor de la pendiente. Obviamente que aquí vamos a ir interpolando, pues, y va a tener otro valor de pendiente aquí, ¿no? Pero cuando toca a una curva de nivel, o sea, a otra curva de nivel, entonces ahí va a haber una pendiente máxima del 8%. Y entonces así podemos ir trazando todo el trazado en realidad y podemos ir enmarcando, ¿no? Porque todo este trazado de aquí sí o sí me va a cumplir con la pendiente del 8%. ¿Ya? Era lo que le decía en la anterior clase, aunque no sé si me habrán entendido. Ahora yo creo que sí, ¿no? Era lo que yo les decía, por ejemplo. Vamos a ver cada cuánto está esta curva de nivel. Vamos a editar su estilo. Y nos vamos a ir aquí donde dice intervalos de curva de nivel. A ver, estas curvas de nivel están cada 3 metros. ¿Cada cuánto definimos nosotros? Cada 10 metros. La verdad que va a ser mucho cada 10 metros. Fíjense cómo está nuestra curva de nivel. A ver, vamos a intentar, pero vamos a dar a aplicar.
y ahí se ha modificado. A ver, probemos, ¿no? Entonces le vamos a dar a aceptar y vamos a empezar de acá. Entonces, voy a insertar una circunferencia, ¿no? Voy a empezar del punto inicial y voy a desactivar por si acaso el snap para que no me mande a otro punto. Y voy a colocar 125, ¿no? Entonces, ya pues podríamos ir trazando, ¿no? Aquí. De aquí, por ejemplo, podríamos ir trazando acá. Aquí. Y así, llenar de circunferencia todo el trayecto que nosotros tengamos hasta llegar acá, ¿no? O sea, podríamos copiar, ¿no? Esta misma circunferencia y llevarlo aquí, ¿no? Entonces, si queremos trazar desde este punto hasta este punto, por ejemplo, hasta esta curva de nivel, entonces de ahí cumpliría con la pendiente, ¿no? Entonces también tendríamos que dibujar otra aquí y así, ¿no? Ver por dónde intersecta, por ejemplo, estamos en esta curva ahorita, entonces nos vamos acá, podríamos empezar de acá, digamos, ¿no? Trazar de aquí hasta aquí y así, hacer una serie de circunferencias así hasta llegar acá, al punto final. Y bueno, ese sería el método, ¿no? Pero ¿cuál es la desventaja de todo esto? Es que el trabajo de estar haciendo circunferencias, de estar identificando entre curva y curva, ¿no? Dónde intersecta. Entonces es un trabajo tedioso, ¿no? Y de igual forma, fíjense que si hacemos un trazado por acá, vamos a identificar esto, hasta este punto, por ejemplo, no siempre va a pasar pues por ahí nuestro trazado, ¿no? Vamos a tener que simplificar el recorrido, por ejemplo, así como lo hemos hecho acá, ¿no? Porque como ustedes vieron, los radios mínimos no siempre ingresan en una, por ejemplo, una longitud de tangente que sea de 120 metros o de 100 metros, ¿no? Entonces, ese sería el problema, pero yo la verdad trato de hacerlo lo más resumido porque si nos damos cuenta por acá, esto también cumpliría el mismo criterio, ¿no? Entonces, casi direccionarnos por una curva, una misma curva de nivel, porque ahí no va a cambiar de pendiente, o sea, no va a haber grandes cambios de pendiente, ¿no? Entonces, nos vamos así y vamos cambiando lentamente de curva a curva. Entonces, ya aquí estuviéramos subiendo. Entonces, fíjense que de forma gradual vamos a ir cambiando de curva a curva, porque si ustedes se dan cuenta, si nosotros nos encontramos en un lugar de la curva, o bajamos aquí o subimos aquí, ¿no? O subimos aquí abajo y bajamos acá, ¿no? ¿Ves? Eso es de acuerdo a cómo lo estemos visualizando en nuestra curva de nivel, ¿no? Y entonces ese sería el método de la línea gradiente. Vamos a volver nomás como estaba nuestra superficie. Esta estaba acá a 3 metros. Voy a darle un clic aquí. Fíjense que aquí se cambia, ¿no? Directamente cada 5 curvas secundarias están las principales. Entonces aceptar. Y esa sería nuestra forma que hemos ido trazando, ¿no? No sé si alguien tiene alguna curiosidad hasta acá. Ustedes utilizan el método que ustedes gusten, pues, ¿no? La que mejor se adapten a la forma de trabajar. Bien, ahora aquí vamos a revisar los parámetros que nos da la curva simple. Entonces todas estas acá tienen un mismo radio de ¿cuánto habíamos dicho? 50, ¿no? Entonces vamos a comparar los resultados que nosotros obtenemos a mano
con los resultados que nosotros obtenemos con el programa. Bien, vamos a ver aquí cuánto es la deflexión de esta curva. Hay formas para poder obtener la deflexión de esta curva, ¿no? Podemos obtener los parámetros creando unos reportes. Podemos saber estos parámetros como hace un momento lo hice, viendo cuál es la geometría, el editor de geometría. Y bueno, colocándonos etiquetas, que esa sería la otra forma. Entonces, para ver un poquito más de cómo va la cosa, vamos a crearnos aquí un norte, ¿no? Y vamos a medir cuánto es el ángulo que hay desde ese punto hasta este punto de acá. Entonces, voy a crearme una línea, y esta no es necesario que esté perpendicular. Así que voy a crearme acá, y esta la voy a alinear a esta tangente de acá. Entonces voy a tomar el comando alinear y voy a tomar un punto acá con esta línea, ya dejémoslo ahí, y esta de aquí con esta otra línea. Voy a dar enter, otra vez enter, y ya va a quedar alineada la que nosotros queremos. Ahora, ¿cuál sería el azimut? No, el azimut de acá sería, a ver, esta que sería 180 menos este pedacito de acá, ¿no? Vamos a acotar, a ver, este ángulo de aquí. Vamos a irnos aquí a anotar. En anotar vamos a tomar la cota angular. Vamos a picar esta línea y esta línea. Y vamos a obtener... No, esto está mal. Vamos a dar control Z. Vamos a aplicar de nuevo. Ya. Ahora vamos a darle precisión a esto. Parece que 3 decimales es más que suficiente. Entonces el azimut de ese punto sería 4.539 menos 180, ¿no? Sería 175.461. Ahora midamos cuánto es que vale la deflexión. Entonces para la deflexión también podemos tomarnos una línea por acá, ¿no? Podríamos intentar medir directamente, ¿no? Pero el programa lo va a rechazar porque este es un objeto inteligente, podríamos llamarlo, ¿no? Porque todo se configura de una sola opción, de una sola configuración, ¿no? Del alineamiento. Entonces cuando uno toma, por ejemplo, un punto acá y otro punto acá, no lo va a leer. Entonces vamos a alinear esta también. Ahí está, alinear, vamos a darle 2 puntos. Y vamos a tomar este punto aquí. Entonces, enter, ahora sí. Y vamos a medir este ángulo, ¿no? Este y este de aquí, que va a ser la deflexión. Entonces vamos a irnos otra vez a anotar. Vamos a medir esto. 34. Y vamos a copiar sus propiedades para no estar configurando nuevamente. Bien. Entonces voy a abrir la diapositiva esta, donde les presenté la curva simple.
Le vamos a poner ejemplo, ¿ya? Ejemplo, tenemos nosotros aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el radio. Aquí no vamos a necesitar cuánto es la velocidad de proyecto, pero igual la vamos a poner velocidad de proyecto igual a, ¿cuánto es que era? Pues 40 kilómetros por hora, ¿no? 30 kilómetros por hora. Y aquí teníamos el radio, ¿no? Que correspondería al radio mínimo. Entre el radio era 50 metros. Después, ¿qué más tenemos? La deflexión. Deflexión es delta, ¿no? Vamos a ver aquí la deflexión. Y aquí era, me olvidé, 34.308. 308 grados, ¿no? Se sobreentiende que son grados decimales. Bien, entonces, alguien, por favor, ¿cuánto es que vale el desarrollo circular? ¿Cuánto es que vale? Le voy a poner la fórmula. Desarrollo circular. Agarren una hojita, un papel y escriban, hagan. ¿Cuál es la fórmula más que utilizamos? Esta para la tangente. A ver, esta también para la cuerda larga para verificar. ¿No? Después vamos a tener también la externa. Y la mediana. Y con esto es que calculamos el grado de curvatura, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer replanteos cada 20 metros, ¿no? Y hállenme, por favor, estos valores. Aquí está en la fórmula, ¿no? Es simplemente reemplazar. Yo los espero. Creo que habían mensajes por acá. Más volumen, por favor, dice. No puedo, la verdad. A ver, vamos a intentar con la bocina. Que está así. No sé, creo que es problema del micrófono en la computadora. Voy a tratar de conseguirme un micrófono para la próxima clase. Alguien, por favor, ¿cuánto es que vale? ¿Cuánto es que vale los parámetros? A ver, yo también voy a ir haciendo. Voy a ir obteniendo. Solamente hallen estos valores, ya no van a hallar replanteo o localización. Solo queremos los valores de los elementos para comprobar. Agarren una hojita y ahí van haciendo, ¿no? Van reemplazando la fórmula, cada valor que corresponde.
Me vuelvo a repetir, C vale 20 metros. ¿Cómo fue ya? Lo primero que hallamos aquí es el grado de curvatura, ¿no ve? ¿Cuánto le salió el grado de curvatura? 22,92. 22.92. Con 3 decimales, por favor. ¿Ya? Después calculamos, teníamos el valor de G o GC, que es lo mismo aquí, y calculamos el desarrollo circular, ¿no ve? ¿Cuánto teníamos de desarrollo circular? ¿Cuánto calculamos? $1,496 me salió. Ya, 1, este es desarrollo circular, ¿no? ¿Cuánto? 1,496. No sale eso. No puede salir este valor. Sí, me equivoqué. 29. A mí me salió 29,939. Eso es. 29, ¿no? Punto. ¿Cuánto? Ya, metro. ¿Qué otro valor más podíamos hallar? La tangente, ¿no? Después. ¿Y la tangente? Radio. 15,43. Esto tiene que estar en grado, ¿no ve? O sea, radio sería 50 por tangente de 34.380. Bueno, 308 dividido entre 2. ¿Eso te salió? Ahora vamos a verificar eso. Sí, correcto. Eso es 15. 434. Esto es un metro, ¿no? Después, esto es desarrollo circular. Bueno, tangente. Luego, el de la cuerda larga, ¿cuánto le salió? Ya. El siguiente, que es el de la externa. ¿Cuánto le salió la externa? Mientras me dicen cuánto salió.
El de la mediana ya sacaron. A ver, de la externa. ¿Cuánto vale? 2,327. 2.327. Ya, el Sí. próximo, el de la mediana, ordenada media. ¿Cuánto le salió? Se dan cuenta que es así de sencillo, es reemplazar a la fórmula nada más con los parámetros que tenemos. Sí o sí, estos van a ser los parámetros de entrada. La deflexión vamos a tener el radio, la velocidad de proyecto. Ahora, no es lo mismo que el examen, pues no, el examen le puede dar el ingeniero cualquiera de estos datos y a ustedes tendrían que, de acuerdo a la fórmula, ver, ¿no? ¿Qué calculan primero? ¿Cuánto le salió? 224. Perfecto. Yo desarrollé una planillita que les puede servir a ustedes. No sé dónde está. Aquí está. Que hace este mismo trabajo. Ya, donde, por ejemplo, fue un proyecto que hice para Excel. Faltan implementar algunas cositas, pero te calcula eso lo más importante. Entonces aquí donde dice ángulo, coloco decimal o en grado, minuto, segundo. Y la progresiva no la voy a usar porque no está vinculado acá el programa para que haga eso. Todavía no está en desarrollo. Y las coordenadas acá le voy a poner esa. De la Azimut, la verdad que no me acuerdo cuánto le puse. 175 nada, ¿no? La que calculamos hace un momento. 175.461. Y la deflexión era esta de acá. ¿No? 34.308. Ángulo de deflexión acá. No está esto para poner. Bien, el radio circular era 50 metros. Y aquí la cuerda era cada 20 metros. Entonces le doy calcular. Y fíjense que aquí están todos los parámetros que hemos calculado hace un momentito. ¿No? A diferencia de la última, creo que 224 me dictaste, ¿no? O sea, está correcto. ¿No? Bien, entonces también aquí tenemos la deflexión por metro y la deflexión media, esto para ir calculando o sea, el estaqueamiento o el replanteo. Entonces se las voy a pasar esta planillita que, no sé, les puede servir a ustedes para que hagan estos calculitos y no estar calculando nuevamente, no sé, o tal vez hacerse una planillita en Excel. Entonces, esos valores vamos a verificar con el programa. Entonces, esta curva acá es la que estamos analizando, ¿no ve? Entonces, voy a aplicar yo el alineamiento. Me voy a ir aquí donde dice alineación, editor de geometría. A ver, una aclaración. Probablemente de ustedes, si no han asistido a clase, probablemente ustedes su cinta de opciones Ribbon esté así, de esta forma, ya que no se oculta. Entonces no es necesario ahí ver, ¿no? dónde es que yo me encuentro, sino que ahí directamente le va a aparecer las opciones. ¿Ya? Entonces en el editor de geometría hay varias formas, la verdad, de ver los parámetros de esto. Una podría ser identificando cada subentidad. Por ejemplo, le damos clic aquí y seleccionamos cuál es la entidad que nosotros queremos analizar. Entonces le damos, fíjense, un clic acá y picamos la curva y vamos a obtener acá los parámetros. Uy, aquí el radio acá es 120. Ahora sí, esa es la curva que estamos analizando. Voy a darle un enter para que se recalcule. Ahora sí. Esta es la curva que en realidad nosotros estamos analizando, ¿no? Nuevamente entonces voy a dar clic acá. Voy a aplicar y ahí está la curva.
Este grado de curvatura es, en realidad debería ser el que calculamos nosotros, ¿no? Pero es otro cálculo que utiliza el sistema, porque en realidad no solamente utiliza ecuaciones, sino que utiliza aproximaciones gráficas para poder obtener cualquier valor lo más exacto posible. Entonces, ahí es que podemos ver el radio, también podemos ver la longitud de la curva, el desarrollo circular. ¿Cuánto a nosotros nos salió? 29,94, ¿no? A ver, vamos a 29,94. Entonces, fíjense, ¿no? Está correcto. Ahora, voy a borrar esto de acá. Y ahora vamos a ver otra opción que es a partir de la rejilla. Entonces, la rejilla a mí me permite ver todos los elementos geométricos que está utilizando cada su entidad, inclusive la tangente, las curvas y las espirales. Entonces, yo voy a dar clic aquí y fíjense que aquí me aparece todas las opciones, ¿no? Por ejemplo, el número, ¿no? La entidad, su entidad 1. Entonces aquí, por ejemplo, es una línea, después viene una curva, y que no solo es eso, sino que también, si arrastramos esto, nos va a ir mostrando, pues, ¿no? Si colocamos aquí en curva, fíjense que se pone más gruesa la línea, ¿no? Para poder identificar qué su entidad nosotros estamos viendo. Nos vamos a la línea y ya se cambia aquí. Nos vamos a la siguiente curva y ya se va aquí, fíjense, ¿no? Entonces, si nosotros queremos, podemos ir analizando estos valores, ¿ya? Podemos hacer clic derecho y podemos copiar, ¿no? Copiar toda la información que hay aquí en la rejilla. Y también podemos abrirnos un Excel para poder analizar esos datos. Entonces, aquí le voy a dar control V y se nos pega la planilla tal y como nos estaba mostrando. Entonces, aquí este índice de grupo, su índice de grupo lo voy a eliminar. Este número también está por demás ya. La PK inicial, punto final, todo esto también. Solo vamos a ver lo que nos interesa. A ver, vamos a seguir. Ya, este de aquí igual hay que eliminarlo. Este también no lo vamos a necesitar. A ver, solo queremos datos para comprobar. Entonces, esta orientación es el rumbo que tiene, ¿no? Cada línea. El rumbo de la primera tangente, luego sigue la curva, luego sigue la otra tangente. Entonces, también podemos en realidad trazar la misma poligonal que nosotros tenemos con esta orientación, ¿no? Que eso antes lo hacíamos, me acuerdo en clase. Se lo mostraba, pero como no nos queda tiempo, no da para hacer eso. Orientación final, orientación inicial. Vamos a seguir eliminando. Bien, entonces sigamos comprobando. Esta es la longitud de la curva. Esto es lo que nos interesa a nosotros, es la curva que estamos analizando. Entonces, la longitud de la curva, correcto, nos salió eso, ¿no es cierto? Luego, el ángulo de incremento, cuando hablamos de ángulo de incremento, nos referimos a la deflexión. Entonces, la deflexión nosotros la hemos obtenido acotando, ¿no? Del programa lo hemos acotado y hemos obtenido este valor de acá. 34.308. Y entonces está aquí, fíjense. 34.383, ¿no? En realidad. La longitud de la cuerda larga, nos salió 29.494. A ver, veamos.
Aquí está, lo que nosotros hemos usado aquí. No, redondeado, ¿no? Nos salía. Luego, vamos a ver con la flecha de arco, que esta es la mediana, la ordenada media, que es 2.224. A ver, veamos aquí. Aquí está, ¿no? 2.224. Y la externa, que aquí, no sé, le dice... A ver, vamos a cerrar esto del civil. No estamos trabajando ahí, estamos trabajando acá. ¿Dónde está secante externa? Aquí está, fíjense que es 2.328. 2.327, aquí nos salió, ¿no? Y la tangente nos salió 15.434. Y aquí está la tangente 15.434, ¿no? Y bueno, estos otros valores que están... No es el azimut en realidad este. No es el azimut. Es otro ángulo que está entre tangente de inicio y tangente final. Esto se acuerdan que nos preguntó si es que la curva tenía un grado mayor o menor que 180, y le hemos dicho menor, ¿no? El mayor que 180, falso, ¿no? Cuando insertamos la curva, no sé si se acuerdan, nos pidió, ¿no ven? Por como nuestras curvas que nosotros hacemos aquí en diseño geométrico de carreteras no sobrepasan de 180. Ya cuando estamos diseñando tal vez pasos a desniveles, ahí vamos a necesitar tal vez eh, curvas con un ángulo mayor a 180. ¿Ya? Y entonces esa sería la forma de verificar, ¿no? Que los resultados sí están correctos. Y si ustedes verifican estos resultados con el que estimé aquí con la planilla, también le va a salir lo mismo. ¿Ya? Comparación aquí que podemos ir cambiando esto, ¿no? Mayor precisión. Y los demás parámetros van a ser lo mismo. Bien, entonces esa sería la forma. Ahora, para nosotros poder crear reportes, no vamos a estar pues haciendo, copiando y pegando, ¿no? Aunque lo podríamos hacer o estar calculando a mano. Entonces, lo que podemos hacer aquí es irnos al prospector y dentro del prospector nos vamos a situar en la pestaña que dice caja de herramientas. Esta opción de caja de herramientas a nosotros nos permite administrar cualquier tipo de informe que nosotros queramos, de cualquier tipo de diseño que nosotros estemos haciendo. En este caso, yo quiero un reporte del alineamiento que son líneas y curvas, pues, ¿no? Entonces, aquí vamos a tomar la primera opción que dice alineamiento curvo. Entonces, le damos ejecutar, ejecutar, y aquí lo tiquea todo, ¿no? Pero nosotros solamente queremos las alineaciones. Entonces, esto no nada que ver con lo que nosotros queremos. Lo vamos a destiquear todos. Y tampoco de perfiles, solo queremos alineaciones. Bueno, lo tiquea todo, ¿no? Y vamos a darlo así. Entonces le voy a dar aquí a aceptar y voy a guardarlo aquí mismo. ¿Cuál es pues lo que estamos haciendo nosotros? Ya, aquí lo voy a guardar. Le voy a dar guardar simplemente. Y me aparece aquí el reporte. Entonces, fíjense que aquí están todas las características que nosotros hemos analizado anteriormente. Solamente que está en inglés, ¿no? Por ejemplo, tenemos los datos de la tangente de inicio, que tiene 144.97 metros. También tenemos el delta, el radio, la longitud, ¿no? La ordenada media, tenemos la cuerda, la tangente, la externa y esto que sería la orientación que antes nos mostraba de la última casillita que les mostré. Esto, ¿no? Ángulo incluido el PI.
Y bueno, la tangente, la siguiente tangente, la siguiente curva, y aquí están todos los valores. Y aquí nos expresa en grados, minutos, segundos, ¿no? Y esa sería el reporte. Entonces, para su proyecto, ustedes pueden tomar este reporte y, y traduciéndolo, pues, aunque sea, ¿no? De flexión, por ejemplo, delta, radio, longitud, en español, ¿no? Y analizando así cada curva. ¿Cuáles son los parámetros que se está usando por cada curva? Bien, y esa sería la forma. ¿Quedó claro? ¿Les quedó claro? No voy a ver, creo que se cortó esto. Hola. Sí, auxiliar, quedó claro. Bien, gracias por confirmar. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso que corresponde acá? Ya tenemos nuestro alineamiento, tenemos estas curvas no están con el radio mínimo, pero ya, tenemos todas las curvas, ¿no? Con el radio mínimo. Y entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer después? Vamos a ver aquí. Sección transversal. Las transversales. Sí, las secciones transversales sí, pero primero tenemos que diseñar, o sea, tratar de diseñar lo que es planta, lo que es perfil, ya después lo de las secciones transversales y las obras lineales lo dejamos para el final, ¿ya? Podríamos sacar secciones transversales ahí, que en realidad todavía no tenemos secciones tipo, no sabemos cuál es la sección tipo que vamos a usar, entonces, pero vamos a tener secciones transversales. Pero eso lo vamos a dejar para el final. Ya, ahora lo que les quería mostrar acá era, a ver, creo que era este. Sí, era este. Un poquito viendo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos adoptado, esto ya los expliqué, ¿no? Al principio de clase. Entonces, el diseño en planta va más o menos de esta forma. Adoptamos la velocidad de proyecto. Con la velocidad de proyecto definimos las curvas, pero también hay que definir si vamos a usar curva simple o si vamos a usar curva espiral, ¿no? En las curvas simples vamos a obtener el radio mínimo, obviamente. También obtenemos el coeficiente de fricción. Y si usamos curva espiral, tenemos que adoptar cuál va a ser esa longitud de espiral. Y podemos tomar el radio como el radio mínimo, también no hay ningún problema. Eso está de acuerdo al diseño que nosotros veamos conveniente. Ahora, también de la curva, esto hemos adoptado también, ¿no? Está conforme al radio mínimo, está lo del peralte, ya sea para carretera o también para caminos. Entonces, se dan cuenta que hemos trazado el alineamiento. A todo el alineamiento le hemos colocado radio mínimo, ¿no? Ahora, por, por seguridad, por mayor visión óptica, por ejemplo, de los usuarios, de los conductores que estén pasando por nuestra vía, y sobre todo por seguridad, ¿no? Y también un poco por estética, es que los radios mínimos no siempre los usamos tal y como son, ¿no? Con el valor del mínimo, sino lo que tendemos nosotros es ampliar ese radio a un cierto radio, ¿no? Que se ajuste a las curvas de nivel que nosotros tenemos. Entonces, aparte de eso, también hay que ver en qué parte usamos espirales. O sea, en realidad tenemos que usar espirales en donde se pueda, en otras palabras. ¿Ya? Entonces no solamente va a bastar con eso, sino que va a bastar en la curva en donde se pueda colocar espirales, colocamos las espirales. ¿Ya? Y
Puede ser que en algunos casos nosotros tengamos deflexiones pequeñas. Fíjense la deflexión acá. Puede ser que nosotros tengamos deflexiones pequeñas aquí. Y entonces, estas deflexiones, lo mejor es colocar aquí una curva simple con el radio, con un radio mayor, ya que se ajuste a esta tangente. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a ir planteando enseguida. Entonces, una vez nosotros tengamos, por ejemplo, aquí en esta curva, podríamos usar espirales. En esta curva, como es muy sinuosa, la vamos a dejar así. Pero aquí yo ya he procedido a ampliar este radio de acá. Ahora vamos a ver su característica, por ejemplo. Está con 50 metros. Este otro, está con 70 metros. Entonces aquí podríamos colocar 60 metros, a ver si corresponde. Podríamos usar esta solución, o podríamos dejar nomás esto en 50. ¿Ya? Eso es por un tema de peralte. ¿Ya? Para que no haya traslape de peralte, aquí se tiene que tener un cuidado para poder ver cuál es el desarrollo del peralte. Eso sí nos da el tiempo al final del curso, lo vamos a ver con más a detalle, ¿no? Por ejemplo, los peraltes en curvas simples, esta transición puede darse el 70% o 2/3 en la tangente y 1/3 o el 33% aquí en la curva. Entonces, tiene que haber esa longitud para que pueda ir incrementando el peralte y pase a la curva, de tangente a la curva y de la curva a tangente. Pero aquí en estos casos, por ejemplo, pasa de curva a tangente y rápidamente tendría que cambiar a la otra curva. Entonces, vamos a darnos esa distancia. También podríamos usar, como le digo, curva compuesta, curva en S, por así decirlo, con este punto que finaliza acá. Pero por razones geométricas tendríamos que buscar el punto exacto en donde esta curva intersecte con esta otra curva. O sea que este PC tiene que ser el mismo de este PT, ¿no? Y tendríamos que aproximar cuánto es el radio, tendríamos que calcular geométricamente esta distancia, tal vez, esta otra distancia, y ahí hacer aproximaciones. Ya, pero lo vamos a dejar así. Ya no nos vamos a complicar con este tema de las curvas en S. Y entonces podríamos ir buscando también esta otra, bueno, podríamos ir viendo, ¿no? El radio de esta curva, que hemos visto que estaba en 70, lo vamos a dejar así, porque antes era 50, ¿no? Ahora veamos esta otra. Está en 50, podría ampliarlo tal vez, lo vamos a dejar así. Y esta antes tendría que haber estado en 50. Ese era el radio mínimo. Entonces, la vamos a modificar, ¿no? Como estaba, 70. Solo que ya este archivo ya estaba modificado, ¿no? Bien, entonces podemos ir de esta forma, ¿no? Fíjense que a mí me conviene usar en esta parte acá un radio que se asemeje a esta curva de nivel, fíjense. Bien, y lo mismo aquí. No está de acorde a cómo se va habiendo un cambio de curva de nivel y curva de nivel. Ahora, aquí donde las deflexiones son pequeñas, donde está, aquí podría utilizar un radio amplio. Aquí le puse 250, también podría ser 300 metros. Darle enter y podría ser este valor, ¿ya? Porque aquí en las espirales, en realidad, cuando estas espirales tienen una deflexión, o para nosotros ya eso ya está, ¿o no? La deflexión principal tiene un valor entre 6 grados
menores a 6 grados, entonces la espiral no tiene solución, porque vamos a utilizar espirales que sean muy pequeñas o que simplemente no se ajuste al radio que nosotros estamos utilizando acá. Bien, y aquí también para que haya una transición, podemos ampliar este radio. Fíjense que yo estoy utilizando radios que estén entre 50, entre 70, y hace un momento he usado aquí 300, ¿no? Entonces voy a tratar de usar esos mismos valores para que tenga radio uniformizado y no tenga que estar cambiando 50, otro de 80, otro de 70, ¿no? Sino para hacer un solo cálculo. Por ejemplo, si yo calculo una de estas curvas, o sea, en los peraltes, ya voy a tener los valores del peralte con solo calcular una curva. Ya eso lo vamos a ir viendo un poquito más arriba cuando adoptemos el valor del peralte. Bien, entonces seguimos acá. Vamos a ver cuánto tengo aquí. Podría ampliar esta curva que antes estaba en 50 a 120. Y esta otra también podríamos utilizar 250 o 300 como hemos utilizado anteriormente. Damos Enter. Ya podría ir trazando de esta forma. Ahora vamos a ver esto de acá, esta otra curva. Y aquí ya es imposible cambiar el radio porque ya se vendría de más acá, ¿no? De más acá. Entonces lo vamos a dejar así con el radio mínimo. Ya para el siguiente también podría ampliar a 120. Ahora, este aquí le pusimos, bueno, a este también le vamos a poner 120. Bien, entonces para ir colocando espirales, por eso es bueno hacer primero este procedimiento. Entonces ya aquí podría valerme de este mismo radio y adoptar espirales, pero trabajando con este radio. Entonces aquí podría usar espirales. Aquí. Entonces aquí ya no, porque ya tendría que, como es muy complejo aquí el problema, entonces tendría que adoptar una longitud de espiral acá para que este intersecte en un mismo punto, otra espiral acá y otra espiral de salida. Lo vamos a dejar así. Vamos a pasarnos al siguiente. Aquí el mismo problema, lo vamos a dejar así. Vamos a pasar acá. Aquí también podría usar espirales, como les digo. ¿No? La deflexión es pequeña. Bueno, no tan pequeña, ¿no? Pero lo vamos a dejar así. Para no usar espirales muy largas. Aquí también vamos a dejarlo así nomás porque tendría que reducir el radio aquí para que entre una espiral aquí de esta forma, ¿no? Y tendría que reducir el radio. Aquí sí podría usar espirales. Aquí en este radio de acá. Y aquí también podría usar espirales. Esto aquí me está condicionando a mí. Me está condicionando esta curva y esta otra acá que empieza. A ver cuánto le hemos puesto aquí. Creo que 120 le pusimos, ¿no? Ahí está, 120. Entonces, a partir de ahí, vamos a tomar o vamos a adoptar longitudes de espirales. Pero antes de hacer eso, algo que nos habíamos olvidado era cambiarle aquí la velocidad de proyecto. Predeterminado le va a salir aquí 100 kilómetros por hora. Entonces, ¿cómo podríamos cambiar esto? Yéndonos a propiedades de alineación. Y aquí nos vamos a ver, no recuerdo bien dónde estaba esto, creo que estaba en normas de diseño, ¿sí? Normas de diseño, aquí en velocidad de proyecto. Aquí le vamos a poner, ¿con cuánto estamos trabajando nosotros? Con 40 kilómetros por hora. Entonces le vamos a dejar así, 40 kilómetros por hora, aceptar. Y ahora sí se nos cambió. Ahora sí está, 40 kilómetros por hora. Bien, entonces, ¿cómo podríamos adoptar las espirales?
Ya avanzaron espirales con el ingeniero, ¿no? Estábamos avanzando, creo. Aquí hay alguna sugerencia para el empleo de las curvas de transición. Si bien no estamos utilizando, como les dije el primer día de clase, usamos el concepto este de la norma para que ustedes conozcan un poquito, ¿no? Acerca de la norma, porque cuando ustedes estén realizando un proyecto, todos los valores que ustedes tomen tienen que ser de la norma. ¿Ya? Pero aquí, por ejemplo, para mayor facilidad y para que tenga semejanza con lo que hace el ingeniero, entonces utilizamos la misma fórmula, ¿no? Para la longitud de la espiral mínima, por ejemplo, vamos a utilizar la fórmula que utilizamos en clase, la longitud de espiral máxima y la elección de la longitud de espiral. Entonces, pero ¿cómo empezamos con todo esto? ¿No? Aquí están los otros parámetros que de acuerdo a la norma, ¿no? ¿Cómo usamos todo esto? A ver, vamos a irnos acá si tengo para curva espiral. Esta aquí vamos a duplicar. Utilizar aquí un radio mínimo o bajar el radio, sino que cuando usamos este radio ya estamos estimando aquí, ¿no? Nos estamos apoyando en este radio para ver las longitudes espirales que vamos a usar. Ya, entonces se van a dar cuenta ustedes que cuando introduzcamos aquí el valor de la espiral, no va a tener gran variación con lo que demanda esta curva de acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos adoptar una longitud de espiral? Tenemos la velocidad de proyecto que vale 40 kilómetros por hora. Ahora voy a abrirle esta otra diapositiva para copiármelo.
Vayan poniendo apellido y nombre, por favor, para la asistencia. Bien, entonces ahora adoptemos una longitud de espiral. ¿Qué longitud de espiral podríamos adoptar? Lo que hace el ingeniero en los ejercicios comúnmente es darse un valor que sea próximo a un valor entero para el replanteamiento, o sea, para el replanteo, perdón. Por ejemplo, si C es igual a 20, entonces esto tendría que redondear a los 20, ¿no? A múltiplos de 20, entonces 18, el más cerca está 20. Entonces la longitud de espiral sería 20, ¿no? Pero aquí no vamos a usar eso, sino que vamos a usar un valor que sea cómodo para nosotros y además que si podemos repetirla en todas las curvas, entonces la repetimos, ¿no? Si es que se pudiera. Entonces aquí podríamos usar una longitud de espiral que sea igual a 60. 60 metros. Bien. Bueno, y eso sería la adopción. Y sería 60 lo que estamos adoptando y ese valor es el que vamos a introducir. Ya. Bien, entonces, ¿cómo vamos a introducir la curva de espiral acá? Voy a dar escape, voy a seleccionar el alineamiento, voy a irme al editor de geometría y antes voy a eliminar esa entidad acá. Entonces voy a darle clic aquí en la opción para eliminar su entidad. Voy a dar clic acá, un enter para terminar y voy a introducir nuevamente la curva espiral, ¿no? Ahora ya no va a ser curva, sino curva espiral. Entonces, ¿cómo puedo introducir acá? Voy a irme aquí a la opción de insertar curva y bueno, aquí no está, ¿no? Esto es para curva simple. Acá, perdón. Y aquí voy a tomar espiral, curva espiral libre entre dos entidades. Voy a dar clic y se me va a crear el comando. Ahora lo que tengo que hacer es presionar la primera tangente y la segunda tangente. Obviamente en dirección a cómo se encuentra nuestro alineamiento. Entonces para mí esto es la tangente 1. Acá está la tangente 2. Y voy a utilizar ángulo menor que 180 porque eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Vamos a ver, aquí hay un error. Está bien, está bien. Especifique el radio, dice, o grado de curvatura. Entonces, el radio que yo antes había planteado aquí era 120. Entonces, le voy a dar Enter. Y ahora me pide que especifique la longitud de la espiral de entrada. ¿Cuánto yo he adoptado para la espiral de entrada? 60. 60 metros. Entonces, coloco 60, Enter. Y ahora dice especifique la longitud de espiral de salida. Entonces también le voy a poner 60 porque las espirales que yo voy a proyectar son, para les comentaba las espirales que... Uy, se me fue, me olvidé que les iba a comentar. Bien, analicemos esta curva. Fíjense que tenemos espirales demasiado amplias con lo que es el desarrollo. Entonces, aquí podría reducir, ¿no? Para tener un poquito más de desarrollo circular, podría reducir el modelo, ¿no? Había adoptado aquí 60. Entonces, a ver, vamos a probar qué tal nos da con 40, que también está entre el mínimo, ¿no? Es mayor al mínimo. Y aparte que es múltiplo de 20, de acuerdo a nuestro criterio,
Entonces podría colocar ese valor, pero ya ahora no la voy a eliminar, sino que simplemente le voy a editar. Entonces voy a seleccionar el alineamiento. Bueno, ya está aquí, ¿no? Las opciones. Entonces aquí voy a irme al editor de sus entidades. Nuevamente voy a tomar la entidad que estoy analizando, esta curva, y voy a cambiar aquí la longitud de espiral, que es a 40, ¿no? Esto es lo que les quería comentar, que me olvidé. Enseguida lo vemos. Entonces vamos a buscar aquí la espiral de salida. ¿Dónde está? Esta es la longitud de espiral. Esta es la curva, la espiral de salida. A ver, vamos a ampliar esto. Ahora sí, 40 metros. Voy a dar un clic y voy a dar Enter. Ya, entonces ahí me parece que ya tenemos una curva espiral bien definida. Ahora, lo que les comentaba era esto, ¿no? Del parámetro A. Este parámetro A, que se las mostré en la anterior clase, pero no lo hice de una forma, creo, muy rápido. Ese parámetro A se define como la raíz cuadrada, ¿no? De la longitud por el radio. A ver, saquen la raíz cuadrada de 40 por el radio, que es 120. Le va a salir esto, el parámetro A. Entonces, cuando ustedes estén insertando otra espiral, por ejemplo, a este le he colocado 120, ¿no? ¿Y dónde era otra curva que le había colocado 120? Esta de aquí. Voy a seleccionarla. Voy a irme al editor de geometría. Voy a eliminar esa subentidad. Ya. Y ahora lo que voy a hacer es insertar... Bueno, voy a darle Enter antes, ¿no? Para que se actualice. Y voy a tomar curvas espirales. Tomo la primera tangente, la segunda tangente, menor que 180, el radio, que era 120, espiral de entrada ya lo había estimado que era 40, igual vamos a colocar, ¿no? Fíjense que aquí aparece el parámetro A, entonces también podría introducir los valores con el parámetro A, inclusive la norma nos da este parámetro para introducir mediante este valor. Pero no lo vamos a usar aquí porque como son valores decimales, entonces no puede variar el valor que estamos usando para la espiral, que es un valor entero, ¿no? Y de igual forma para el radio. Siempre se tiene que tratar de trabajar con valores enteros para el radio, sobre todo. Entonces voy a colocar nomás, para el caso de la longitud de espiral, 40. Nuevamente para la espiral de salida también 40. Un Enter. Y finalmente un Enter para finalizar. Ya he insertado la curva espiral acá. Y esa sería la forma. ¿Ya? Entonces, hasta ahí van a ir haciendo, por favor, en su proyecto, ¿ya? También podrían verificar estos valores que ya no nos va a dar el tiempo. Podrían ir verificando estos valores de acá, o sea, tomando acá el editor de geometría con la rejilla, y aquí les va a aparecer, ¿no? Por ejemplo, en la primera hemos usado curva espiral, y aquí le va a aparecer que usted está utilizando longitud de espiral acá, está utilizando una curva simple, una curva espiral, y entonces si revisamos estos valores, está el valor de la longitud de espiral que hemos adoptado, le hemos colocado 40, la longitud de la curva esta, la circular, y también tenemos la espiral de salida. Como son simétricas, entonces la espiral de entrada va a ser igual a la espiral de salida. Y aquí están los demás valores que hemos analizado ya con la curva
con la curva simple, ¿no? De entrada, la compuesta, el radio de salida, X total, X y Y, que son estos valores que hemos definido aquí, ¿no? O perdón, acá. Son estas formulitas de acá que yo les he colocado. Que seguramente también lo van a ver o lo están viendo con el ingeniero, entonces son las mismas fórmulas que vamos a usar. Aquí está, por ejemplo, el del ángulo de deflexión, y aquí el ángulo de deflexión va a ser, en realidad no nos va a dar ese ángulo de deflexión. Claro, no, perdón, nos va a dar el ángulo de deflexión. A ver, lo que les quiero decir es esto. Esta es la curva, ¿no? La curva simple, y aquí están las espirales. Entonces, estas espirales van a tener aquí un ángulo θ, ya que es de acuerdo a la espiral que les he mostrado y lo demás. Entonces, aquí también va a ser θ. Pero no le va a dar aquí cuánto es que vale la deflexión de esta curva que está inscrita dentro de de estas dos tangentes, ¿no? De las tangentes principales. Sino que esto simplemente es igual a dos veces θ. ¿Ya? A ver, creo que me estoy equivocando acá. Perdón, este es el ángulo que les va a dar. Ya, me ratifico. Ahorita lo vamos a ver con el reporte. Este es el ángulo que les va a dar el programa, que va a ser la deflexión. El que no les va a dar es este de aquí. Entonces, para hallar este de aquí, podríamos tomar dos veces este ángulo de θ más esta deflexión, y ya vamos a tener la deflexión total. Entonces, eso se lo dejo a ustedes para que lo analicen, pero antes de irnos vamos a tomar un reporte, ¿no? de estas curvas de acá, que ya tendría que mostrar las espirales. Entonces, aceptar aquí. Vamos a colocar este 2. Voy a dar guardar. Y aquí lo vamos a ver. Entonces tenemos la tangente de entrada, tenemos la espiral con la longitud que hemos adoptado, el radio, este θ de acá, o θ, este es el ángulo de la espiral. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos el delta. Fíjense que este delta es esto que yo le estaba mostrando. Las tangentes principales están acá, las espirales están aquí, ¿no? Entonces, esto de aquí es la deflexión, ¿no? Este valor de aquí de delta. Y ese θ es este valor de acá. Θ aquí, como es simétrica, entonces este θ de aquí. Y este otro θ aquí, fíjense que es lo mismo. Entonces, θ acá. Y la deflexión principal va a ser 2 veces θ, o sea, un θ, este θ, o sea, 2 veces θ, más la deflexión acá, ¿ya? Y eso es lo que nos va a dar aquí. Entonces, la deflexión más 2 veces θ. Y bueno, aquí está también el tema de las ordenadas, abscisas ordenadas, el valor de P, ¿no? Y aquí esta es la longitud de la tangente. Esto debe ser de la curva simple, ¿no? Este valor de K, bueno,
habría que analizar, ¿no? Habría que comparar los resultados. Sí, esta acá creo que es el valor de Q. Ya, entonces habría que analizarlo. Y este parámetro A es el que corresponde a la raíz cuadrada del radio por la longitud de espiral. Bien, entonces estos serían los valores del reporte que nosotros podemos ver de acá de las curvas espirales. Ya, no sé si alguien tiene alguna pregunta, ya para que nos vayamos. ¿Las auxiliaturas las grabas? Claro que sí, y se las voy a pasar. Ya. Sobre los grupos, no entré a la primera clase, no entré todavía. ¿Cómo hay que hacer o cuál es el práctico que mandaron? No sé. Sí, podrías explicar. ¿Me esperas un ratito ya, por favor? Ya, ¿que no tenés grupo? Sí, pero somos dos nada más. Y el otro igual no sabe. Ya, pueden hacer el grupo de 2 personas, no hay ningún problema. ¿Y qué es lo que hay que hacer en el grupo? Pucha, ¿ustedes adicionaron después o cómo fue? Sí, a lo último. Eso no. ¿No tienen datos entonces para trabajar? Todavía no tenemos nada por eso. A lo último adicionamos y no sabemos por dónde hay que empezar. Ya, enseguida les voy a dar. A ver, este no es. Trabajen con el tramo de limoncito. Tramo A, ¿ya? Tramo limoncito. Sí, limoncito, tramo A. Ahora, ¿dónde es que pueden ustedes pillar? ¿Me vas a mandar un mensaje? A ver, lo vamos a Sí, anotar aquí. te hablo al privado y ahí me explicas, si no me mandas lo que hay que hacer. Acá lo vamos a anotar de una vez. Ya, limoncito, tramo A. ¿Quién? Ustedes van a hacer el grupo 15 entonces. Me anoté como nadie anotó en el número 7, le metí el grupo 7, no sé si, o no lo entendí. A ver, Como déjame nadie ver. anotó en ese espacio. Ah, este de aquí, vos sos Herrera, Sí. pero ya está, pues ya te di aquí. Sos San Matías, tramo C. Ya, entonces Y tu hacemos otro eso, ¿no? compañero es Campo. Sí, somos dos, sí. Ya, entonces ustedes trabajen con este, ya les di aquí, está San Matías, tramo C, dice. ¿Cómo es que tienen que saber los datos? Para los datos, entran pues al Classroom. Aquí está. Esa misma carpeta que viste allá, son estas de acá, y aquí buscas tus tramos, porque San Matías te tocó, ¿no? Tramo C. Y aquí entras a tu tramo que te tocó y te descargas este archivo, te descargas este otro y también este otro por si quieres trabajar con puntos. Ya, pero te recomiendo que trabajes con las líneas de curva de nivel nomás. ¿Ya? Está bien. Y bueno, mira pues los videos de la Sí, anterior. ahí seguro me va a entrar. Sí. Y eso sería todo. ¿Alguien más? Hola, una preguntita.
Sí, Yo no pude abrir, o sea, lo que estabas mostrando ahorita, y lo pinché en el tramo y no pude abrir el programa. ah, Sí, o sea, yo igual no pude abrirlo. esto de aquí O ustedes sea, de ahí lo descargué, digamos, es en el... es que tenés que tener el programa, pues. A ver, vamos a hacer una prueba para que vean que no les estoy mintiendo. A ver, voy a abrir este archivo, me va a salir así. No hay ninguna vista previa para... Entonces aquí le doy descargar. No, lo voy a descargar. A ver, mostrar en carpeta. Ustedes tienen que abrir primero el programa Sí. y después tienen que abrir la carpeta. Entonces aquí está la carpeta de San Matías Tramo C. Continuar la apertura del archivo DWG. Y probablemente no aparezca nada aquí y ese... Lo que ahí me sale que no existe datos, digamos. Ya, aquí tienen que hacer un paneo, un zoom extens, o 2 veces, presionando 2 veces la ruedita del mouse, y les va a aparecer, ya, o si en todo caso, no sé por qué, la verdad, aparece así. Si no, colocan aquí en la línea de comando, ZE, ya, y les va a mostrar también lo mismo acá, ya, puede ser que esto esté así oculto, ya, y les abre el archivo y ustedes digan que no hay nada. Entonces, ustedes hacen un paneo, o sea, un zoom mejor, ¿no? Un zoom. 2 veces clic en la ruedita. Ya. O zoom extend acá, escriben ZE y... Pero tiene que estar. Si seguís teniendo problemas con el archivo que te pasé, Sí. voy a ver si cómo es que está funcionando. A ver, vamos a aprovechar ahorita. ¿Cuál es tu grupo? Es que yo estoy con Civil 220, digamos. Lo va a abrir Civil 2020. Sí. Lo va a abrir sin ningún problema porque ese archivo que yo lo generé en realidad está con Civil 2014. O sea, lo va a abrir. ¿Cuál es el que te tocó a vos? Ahorita lo vamos a ver. El limoncito. Ya. ¿Qué tramo? El B. Ya vamos a ver. Ahí está, lo estamos descargando. Ya más que todo para verificar que el archivo no está dañado, ¿no? Voy a pegar acá. Voy a volver al programa. Limoncito tramo B. Voy a abrirlo. Continuar la apertura del archivo DWG. Tengo que picar en esta opción. Bien, ahora hago aquí lo mismo. ZE. 2 veces. 2 veces clic en la ruedita del mouse. Ahí está, mira. Claro, el abrió, lo que pasa es que ahí donde dice abrir, ahí no abre, digamos. Es que la visualización no le va a dar, pues. Aquí no se va a mostrar ningún archivo porque no está, no tiene el programa. No es como las imágenes, los videos que se pueden reproducir en línea. Estos archivos no se pueden reproducir en línea, tenés que tener el programa o un visualizador de archivos de WG. No es de la extensión de WG. O sea, no hay ningún problema esto, simplemente le das a editar y tenés que abrirlo en el programa. Entonces, donde esa parte vos lo descargaste y te dice abrir, ¿no? Ahí no abre, digamos.
Donde tiene la parte anterior. O sea, de ahí lo descargué. Donde te dice abrir, ¿no? ¿Esto? ¿Aquí me decís? Sí, en la última parte donde dice abrir y no hay nada en la pantalla y tiene que hacer ZE para hacer una partecita antes. Ya. A ver, lo voy a cerrar. O que le mando un video, pues, Auxi. Claro, también podría ser. Pero, a ver, vamos a abrirlo otra vez. Aquí, mira, abrir, ¿no ves? Sí, sí, yo te indico donde no, aquí ya, ahí donde dice abrir, ahí abajo, ahí el motivo. Ya. Entonces, aquí te vas a fijar si es que este dibujo esté así. Está así, o sea, me sale así todo, pero ahora hacer clic en abrir, ¿no? Y ya no abre, digamos. Ya, a ver. Ahí, eso es lo que no abre, digamos. No llega ahí, hasta abrir, ¿no? ¿Lo tenés ahorita? A ver, voy a ver. Que la presente su pantalla. Claro, podría presentar tu pantalla, ¿no? Yo, Podemos ayudar de una mejor manera. Una pregunta. Sí, diga. Los tramos que nosotros tomamos la ruta que vamos a tomar en las 3 opciones, en el Google Earth ya está tomado, ya hay una ruta sobre eso. ¿Tomamos esa ruta que ya existente o tenemos que hacer otra? Porque si pasamos a otra, estamos expropiando terrenos privados. Ese pues el trabajo que ustedes tienen que hacer. Eso le dije en el primer día de clase. Eso lo dije en el primer día de clase. Hay una ruta existente acá, ¿no? Que es esa la que está en el archivo que yo les he pasado. No. Entonces, ese es el que yo les he pasado, de acá. Sí, el tramo. Ustedes, claro, es un tramo existente y les dije que no puede ser así, que el Google Earth tiene un error de casi 30 metros a 40 y entonces no siempre se trabaja acá, por este mismo lado, sino que ustedes busquen otras alternativas, o sea, al lado, donde puedan hacerla de modo teórico, ¿no? Porque ustedes solamente se van a quedar con una. Y entonces esas alternativas que la hacen de forma teórica, por ejemplo, yo aquí al azar coloqué punto, o sea, obviamente que probablemente por donde haga otro trazado, ¿no? Y entonces tengo que descartarlo porque no sé, a mí me está consumiendo, tiene mucho impacto ambiental, por ejemplo, voy a necesitar demasiadas horas de arte y voy a utilizar curvas muy angostas, no sé, algo así. Y entonces eso usted tiene que explicar en su proyecto, pues. ¿No? Pero no tienen que trabajar con esa, sino que tienen que quedarse con una que más o menos esté por donde se realiza el trazado de la vía existente, porque todos tienen vía existente, yo a todos les puse vía existente. ¿Ya? ¿Le entendiste? Hola. Claro. Sí, exacto. Entonces no tocamos terrenos nada de privados, ¿no? Prácticamente, ¿no? Claro, pues es que
eso tenés que verlo con las alternativas extras que vos te estés trazando. Tenés que Ya, ya. descartarla, así como me estás diciendo que estás invadiendo terrenos extra que va a encarecer la obra. Entonces, eso es que te tenés que poner en tu informe de tu proyecto. Y tenés que mostrar ahí, sacarle fotos, o lo haces en Civil. También les enseñé a sacar perfiles rápidos en Civil, ¿no ves? Podrían colocar screen de los perfiles rápidos diciendo de que esa alternativa te demanda mayor pendiente, entonces vas a tener problemas después al utilizar la máxima pendiente, que es 8%, que es lo que se exige. ¿Ya? Eso. Compañero, ya lo pude abrir ya, gracias, o sea, no sé, estaba mal. Ya lo intenté ahorita, ya lo abrí. Ajá. ¿Y abrió? Ah, ya, Sí, sí, perfecto. abrió. Mira. Ajá. Ya. Gracias. Bueno, Maestro. jóvenes, si no tienen otra consulta, miren, las clases estas es para que ustedes vayan viendo, pues, cómo es que se aplican estas cositas, porque ya cuando ustedes, cuando se hagan profesionales, te dicen, hágame un perfil, y entonces ustedes ya simplemente van a aplicar, ¿no?, el programa. Pero este curso aquí, ustedes para que lo aprovechen y vean la parte teórica con la parte práctica, y entonces pregunten tal vez algunas cosas, porque ya después al final no le va a dar tiempo para volver a estudiar todo esto. Así que yo les recomiendo que ahora hagan todo eso. Y vayan avanzando en su proyecto, que en la próxima clase ya vamos a entrar al diseño en perfil. Terminamos el diseño en perfil y van a presentar la primera parte. ¿Ya? Y todas las consultas que tengan, los problemas, así como los compañeros que hace un momento estuvieron preguntando, así pregunten, compartimos ideas, presentan su pantalla y ahí veo cómo puedo ayudarlo. ¿Ya? Este semestre no voy a poder darles, yo les daba, ¿cómo le digo esto? Pues, conferencia en línea, no me acuerdo cómo lo denominé, pero aquellas personas, por ejemplo, que tenían problemas con el proyecto y que se quedaban, entonces yo fijaba un horario de acuerdo a mi disponibilidad de tiempo y se los pasaba y decía de tal horario a tal horario pueden consultarme y ustedes comparten su pantalla y me dicen sus problemas. Pero eso lamentablemente este semestre no se va a poder porque no tengo tiempo, la verdad. ¿Ya? Y bueno, aprovechen nomás, repasen las grabaciones y aprovechen las clases en vivo que tengamos. Ya. Eso es todo, compañeros, ¿ya? Que tengan una linda tarde. Nos vemos.